El Royal College of General Practitioners británico resume la esencia del buen quehacer médico, denominado en inglés doctoring, en solo dos ideas: loving care with expert knowledge, o en latín cum scientia caritas. Mas no siempre es fácil poder traducir de otra lengua conceptos que se intuyen fácilmente, pero que al momento de hacer nosotros una traslación no emerge inmediatamente un razonamiento o alguna emanación en nuestro recuerdo o en nuestra memoria. Uno entiende, por supuesto, rápidamente lo que esconde un término como doctoring, y también no resulta muy complicado entender loving care, pero traducirlo al castellano como cuidado amoroso o incluso cariñoso puede considerarse tal vez en medicina demasiado, vamos a llamarle, sensible. Y sobre todo si hablamos de una relación entre un médico y un paciente, y todavía podría interpretarse peor la palabra caritas si la traducimos por caridad. Sin embargo, este doble compromiso de ciencia y caritas puede analizarse desde una doble perspectiva, y que esta perspectiva debe de considerarse desde un punto de vista tanto científico como filosófico también. La ciencia, por una parte, requiere al paciente observarlo desde un punto de vista que sea objetivo, que sea medible, y que además podamos nosotros contar con cifras, con umbrales, con tamaños, etc. Y por lo contrario, la perspectiva filosófica requiere de una atención al paciente desde un punto de vista totalmente existencial, ya sea fundamentado en sus experiencias personales o subjetivas, así como también sus necesidades que pueden ser muy humanas. Esta bizantina vieja diferencia entre lo que es la enfermedad y el padecimiento, entonces aquí cobran una gran relevancia y hablamos ya de su máxima expresión, puesto que en esta última, hablando del padecimiento, sabemos que esta es una experiencia que es única, que es personal y que es irrepetible. Ahora bien, el buen ejercicio clínico pudiéramos analizarlo a partir de dos pilares fundamentales. Entonces, el conocimiento científico, pero también, por otra parte, la experiencia clínica. Y estos dos pilares debemos de sumarle uno más, que es, desde mi punto de vista, es todavía mucho más importante, y es la actitud que tiene el médico al integrar su ética, el interés genuino por el paciente y, por supuesto, el compromiso al cual nosotros estamos obligados cuando nos encontramos frente a esta persona que acude con nosotros. Es decir, debemos preguntarnos siempre, definitivamente, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer por esta persona? Tomando siempre en cuenta sus propias circunstancias, y yo agregaría aquí la máxima hipocrática de lo primero es no hacer daño. Sin duda alguna, integrar la experiencia clínica individual con la mayor recolección de datos científicos disponibles, teniendo siempre en consideración los derechos, los dilemas y las preferencias de los pacientes, es sin duda un factor fundamental que nos llevará a un extraordinario desempeño en nuestro quehacer médico, manifestando en un diagnóstico sin duda certero, un servicio de excelencia y traducido en la satisfacción total de un paciente, de una persona que acude con un profesional de la salud. Y ahora, hablando de la consulta virtual, debemos decir que de ninguna manera debe de sustituir ni sustituirá a la consulta médica presencial, pero sin duda hoy día es una necesidad imperiosa que marcan los tiempos, que exige la sociedad, y que es una forma nueva de ejercer la medicina que debemos tener muy claro que llegó para quedarse. Este nuevo paradigma médico, la atención médica a distancia, que por sus siglas y su acrónimo no es casualidad que nos dé la palabra AMAD, atención médica a distancia, debemos de considerarla seriamente
con un gran potencial y debemos prepararnos con un gran espíritu de profesionalización para brindar a través del mismo el mejor servicio. Soy el doctor Mario Acosta Mejía y hoy seré su anfitrión en esta masterclass. Adentrémonos entonces en el maravilloso mundo de los fundamentos básicos de la atención médica a distancia AMAD. Sean ustedes bienvenidos. Por muchos años, el diccionario de la Real Academia Española ha definido a la medicina como la ciencia y arte de curar y prevenir las enfermedades. Sin embargo, al paso del tiempo, a la medicina se le han asignado tareas y responsabilidades que van mucho más allá de curar o prevenir una enfermedad. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud nos marca que es responsabilidad del médico atender y cuidar a un ser humano como una unidad bio, psico, social y espiritual. ¿Qué es una persona? Un ser que es bio, psicosocial y espiritual, pero que no es una suma de partes, sino que es una totalidad. Un ser que es un individuo y como individuo es indiviso, no lo podemos dividir. Por lo cual, no basta solo con adquirir y aplicar la rigurosidad del conocimiento científico. Se requiere de una preparación mucho más profunda, más ética y más responsable para poder cumplir con esos mandatos que la sociedad contemporánea hoy nos exige. Por otra parte, uno de los grandes retos que el médico ha enfrentado en los últimos años es el poder mantener en equilibrio el conocimiento y el uso de la tecnología, viéndonos a veces rebasados por el gran protagonismo y embeleso que puede provocarnos todas aquellas novedades tecnológicas, dejando incluso a veces de lado el expertise clínico, convirtiéndonos en un apéndice de la tecnología y no en un usuario que pueda utilizarla de manera racional, inteligente y de forma mesurada. De tal forma que hoy día los médicos no solamente tenemos la menuda tarea de intentar curar y prevenir las enfermedades, sino también de poder establecer un vínculo y una relación cada vez más cercana, ya sea con una persona enferma o sana, que pudieran estar frente a nosotros. Hoy el vínculo va más allá de la ciencia y de la biología. Hoy tenemos nuevamente la oportunidad y la responsabilidad de poder interactuar con una persona a través de la sutileza que representa su ser como una totalidad, de interactuar con sus creencias y sus emociones, así como la forma en que percibe y siente la vida una vez que ha perdido el estado saludable, ya sea en el aspecto físico, emocional, social y también espiritual. Hoy los médicos podemos volver a asumir el rol que hemos jugado durante las diferentes eras de la humanidad, donde la medicina ha marcado el rumbo de la misma. Hoy podemos, paradójicamente, acercarnos más a nuestros pacientes a través de la tecnología, de la comunicación y la atención médica a distancia, teniendo así una visión del ejercicio de nuestra profesión fundamentada siempre en la ciencia, sí, pero también en el ser, estableciendo un nuevo vínculo más cercano con el paciente, más sólido con la sociedad y marcando así una nueva era en la humanidad. Hoy nos encontramos en los albores de una nueva rama y ejercicio de nuestra profesión, la metabiomedicina. Es claro que actualmente el médico enfrenta un gran reto para poder romper un paradigma en donde, sin llegar a realizar una historia clínica completa que incluya el interrogatorio o conversación clínica, así como la exploración física de manera presencial, debemos establecer un diagnóstico y tratamiento para ese paciente que busca una atención médica a distancia. Hipócrates decía, por ejemplo, que importa más el enfermo que tiene una enfermedad que la enfermedad que tiene un enfermo. Es decir, es más importante tratar al enfermo como una persona y no necesariamente la enfermedad. En la época actual nos hemos ido sobre todo hacia las enfermedades. Es decir, se hace el diagnóstico, pero se va uno a los libros o al internet ahora para averiguar más de la enfermedad y poco nos ocupamos de la persona que tiene la enfermedad. Y el primer paradigma que debemos romper es considerar si es ético, responsable y posible poder brindar una consulta médica a distancia.
Y la respuesta es sí. Pero como todo en medicina, antes debemos aprender cómo hacerlo de manera profesional, saber claramente qué podemos atender y resolver a distancia y cuándo debemos canalizar a un paciente con un médico de manera presencial, ya sea general o especialista. Desde los años 70 han existido diferentes publicaciones, especialmente en Inglaterra y Estados Unidos, en revistas como el British Journal of Medicine o también el Journal of Medical Education, en donde se publicaron resultados de estudios con sólida metodología científica, donde se demostraba que podían realizarse diagnósticos de certeza en atención médica primaria o de primer contacto hasta en un 70% de los casos, tan solo a través del interrogatorio clínico. Tradicionalmente el médico ha aplicado la anamnesis como una herramienta fundamental para poder llegar a un diagnóstico. Sin embargo, hoy la anamnesis a través de la consulta virtual o la atención médica a distancia toma una nueva dimensión y pasa de ser un interrogatorio donde la comunicación esencialmente va en una sola dirección, es decir, del médico al paciente, donde el médico pregunta y el paciente responde, a una nueva forma de comunicación galénica, la conversación clínica motivacional. Una conversación ahora bidireccional y en algunos casos multidireccional que es co-creativa y que nos conduce al término de la heteroanamnesis. El segundo nuevo paradigma tiene que ver con los pacientes, pues ahora deben de saber distinguir en qué casos buscar una atención médica a distancia y cuándo acudir de manera presencial a un servicio médico. Pero para brindar una atención médica a distancia, si bien la conversación clínica es el pilar fundamental, existen otros elementos que deben considerarse y tomarse en cuenta también con una gran relevancia, elementos de los cuales hablaremos a continuación. Para poder atender responsable, ética y exitosamente una consulta médica a distancia, es necesaria la profesionalización del médico. Pues no es suficiente contar con un teléfono celular y hacer una videollamada para poder recibir un servicio médico que sea satisfactorio. Se requiere tomar en cuenta muchos más elementos que a continuación serán enumerados y brevemente descritos. El primer elemento, y sin duda el más importante, es actualizarnos sobre cuáles son las patologías que pueden ser diagnosticadas a distancia, así como los servicios de seguimiento, control y orientación sobre qué hacer en ciertos casos de dudas médicas o urgencias. Por otra parte, el desarrollo de nuevas habilidades respecto a la comunicación a distancia a través de una pantalla con un paciente son un gran reto para el médico, pues a diferencia de la consulta presencial, ahora el médico no tiene el control total de la situación y existen diferentes factores que pueden marcar la diferencia entre una satisfactoria experiencia, tanto como para el paciente como para el médico, o un rotundo fracaso también para ambos. Una de las principales habilidades que debe desarrollar o fortalecer el médico en la relación con sus pacientes, ya sea a distancia o presencial, es olvidarse del uso del interrogatorio clínico unidireccional y establecer una nueva forma de comunicación mucho más efectiva, que ya ha sido probada su eficacia en países de primer mundo, como lo es la conversación clínica motivacional y la comunicación multidireccional co-creativa, a través de las cuales interactúan de forma activa el médico, el paciente y en algunos casos incluso los familiares, para la mayoría de las decisiones que deben de tomarse para un diagnóstico, tratamiento y bienestar del paciente adecuados. Además, actualmente el médico debe contar con bases sólidas sobre la aplicación de la programación neurolingüística en la clínica, con la finalidad de poder descifrar qué tipo de persona tenemos frente a la pantalla, si es eminentemente visual, auditiva o kinestésica, y de esta forma establecer rápidamente empatía con nuestro paciente.
De igual forma, así como el médico tiene un espacio físico para ejercer su profesión de manera presencial, también debe de contar con un espacio físico para ofrecer una consulta virtual, donde se encuentre aislado de ruidos y el paciente perciba esa intimidad y confidencialidad necesaria para un acto médico profesional. Imaginen ustedes que un médico está atendiendo a un paciente a distancia y en ese momento no se encuentra en un lugar apropiado en donde hay ruidos, hay risas y donde el paciente no se siente confortable, como lo es en la intimidad de un consultorio presencial. Hay que tomar también en cuenta que actualmente, antes de poder emitir un diagnóstico a un paciente, el paciente ya nos ha diagnosticado a nosotros, ya sea a través de recomendaciones, evaluaciones de otros pacientes, redes sociales e incluso la forma en que ingresó a la plataforma a través de la cual estamos brindando el servicio, así como también por el protocolo de bienvenida y la manera en que establecemos el primer contacto con ellos. Pero existen otros elementos fundamentales para una atención médica a distancia de excelencia. Estos pueden ser considerados dentro de una robusta plataforma tecnológica de comunicación que vaya más allá de una simple videollamada por WhatsApp y que nos ofrezca la seguridad y posibilidad de comunicarnos con el paciente e incluso con algún familiar simultáneamente de una manera más efectiva y profesional. Así como también poder agendar citas, emitir recetas electrónicas y resguardar en esa misma plataforma toda la información de cada paciente y tenerla siempre a la mano cuando así se requiera. Es de vital importancia que ahora el profesional de la salud tenga conocimientos sobre herramientas tecnológicas que permitan a los pacientes vivir una experiencia clínica profesional, como lo es una excelente conexión a Internet, la iluminación del consultorio virtual, el audio y un ambiente también virtual a través del cual el paciente perciba modernidad, serenidad y profesionalismo por parte del médico. Sin duda alguna, el marketing en la atención médica a distancia hoy adquiere una gran relevancia. Pues si consideramos a la mercadotecnia como una serie de estrategias y metodologías enfocadas a promocionar un producto o servicio, sin duda alguna el correcto manejo de las redes sociales son parte esencial en un profesional de la salud para poder difundir sus servicios a distancia. Finalmente, pero no menos importante, para poder ofrecer servicios a distancia, el médico debe de contar con asesoría y conocimientos básicos sobre todo los aspectos de orden administrativo, legal y fiscal, que actualmente nos rigen para poder tener un ejercicio libre y seguro de su profesión. El gran reto que hoy tenemos los profesionales de la salud para poder ofrecer servicios a distancia de una manera profesional y formal representa realmente la gran oportunidad para recuperar el lugar que perdimos desde hace décadas dentro de la sociedad, presentando una nueva imagen de un médico actualizado, preparado, empático, humano, con actitud de servicio, congruente y a la altura de las circunstancias que hoy exige nuestra sociedad. Y entonces aquí hay que recordar el concepto de Hipócrates: no trates de curar el cuerpo sin antes curar el alma. Muchas gracias por su atención. Como hemos podido observar, la atención médica a distancia representa hoy esa gran oportunidad que tanto habíamos esperado. Pero no se trata de ofrecer un servicio que pareciera es informal a través de una simple videollamada. No. Se trata de establecer las bases de una nueva cultura de atención médica, tanto para el paciente como para el médico. Pues estamos viendo nacer una nueva rama de la medicina en donde no solo el buen juicio clínico y la experiencia médica juegan un papel preponderante, pues como ya hemos podido observar, se requiere de la actualización de nuevos conocimientos, la adquisición y desarrollo también de nuevas habilidades y respetar hoy más que nunca esas peculiares circunstancias de cada paciente, alineados con sus preferencias y también con sus propias realidades. Pues un extraordinario médico no es simplemente aquel buen clínico que se apega estrictamente a las guías diagnósticas o terapéuticas,
o un extraordinario experto en procedimientos y técnicas, cuando hoy día sabemos que esas guías pues no simbolizan más que eso, lineamientos generales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Pero actualmente un paciente, y de acuerdo a las circunstancias, exige una atención médica que sea personalizada. Y entonces volvemos a estas bases hipocráticas con la máxima de que existen enfermos, no enfermedades. Un buen clínico es aquel que además es un oyente atento, que se encuentra aplicando a cada momento una escucha activa. Es un extraordinario conversador clínico y es también un hombre o mujer que podemos considerarnos afortunados, ya que somos elegidos por una persona como sus confidentes y testigos de todo aquello que manifiesta dentro de la consulta. En otras palabras, la buena práctica médica, ya sea presencial o ya sea a distancia, como es el caso de esta masterclass, es una competencia relacional donde la percepción empática y la co-creatividad multidireccional otorga al médico la capacidad de usar sus cualidades y experiencias médicas y personales conjuntamente con la aplicación racional del conocimiento científico, tecnológico y técnico que nos ofrece la medicina, para poder así proveer de un servicio individualizado, humano y enfocado en el ser, que vaya más allá solo de la biología y de acuerdo a las particulares circunstancias y a la altura de las necesidades de cada paciente. Muchas gracias.